Continuemos con la aventura. ¿Y cuál es el siguiente? Sigamos. Sí, continuemos a perdernos y a ver qué nos encontramos por el camino. Como hemos dicho, estábamos explorando. ¿Esta calle es, Juan? Prince Street. ¿Qué tienes que decirnos de esta calle? Creo que Esta calle ya pertenece a la New Town de Edimburgo. sí. Porque Old tenemos Town, ahí New la Town. Old Town ahí y esta es New Town. ¿Sabías que la New Town se construyó a partir del siglo XIX? Bueno, más bien a inicios. ¿Y sabías que las paradas de autobús están para adentro? ¿Sabes por qué? No. Primero por la lluvia y luego por el viento. Pero tú no aprendes. Sí, este país está pensado. ¿Ves que las paradas de autobús están para adentro? Sí, a diferencia de Inglaterra. Claro. es diferente. Efectivamente. Lo primero para que los autobuses no salpiquen y los coches no salpiquen a los pasajeros, y luego es por el tema del viento. En estos países suele hacer mucho viento y las paradas de autobús por eso están así al revés. Y bueno, eso es lo que os podemos contar de Princess Street, la calle de la princesa. Así que bueno, también ¿esto es un lago o algo? ¿Qué hay? ¿Podemos ver? ¿Vale? ¿Podemos pasar por aquí? Sí. Ah, no, no es un lago. Oh, qué parque más bonito. Qué bien aprovechan los espacios estos escoceses, ¿eh? Increíblemente. Aquí también el Scottish National Gallery está cerrado por temas de coronavirus. Así que bueno, otro lugar donde no se puede entrar. Desafortunadamente nos vamos a limitar a ver los museos desde fuera y los monumentos también. Así que bueno, nada que hacer. Todos estos bancos que están aquí, que están enfrente de la Prince Street, están todos en memoria de personas. Y hay un montón. Y van a lo largo de la Prince Street, exactamente delante del castillo de Edimburgo. Este es el autobús de los fantasmas. Este autobús enseña lugares terroríficos, lugares de historias, leyendas y fantasmas también. Ahí va. Toda esa gente va a ir a escuchar historias de miedo. Cuando anochezca verás qué miedo van a venir. Una cosa antes de que se nos olvide es que la moneda de aquí es el pound escocés, que es lo mismo que la libra esterlina inglesa, pero que en los billetes no aparece reflejada la imagen de la reina. Aparece otro personaje simbólico en Escocia, pero tiene el mismo valor. Simplemente que aquí, si pagas en libras esterlinas, te van a dar pues libras escocesas. Es lo mismo, pero otra imagen. Este barrio en el que nos encontramos ya está algo más dejado y la verdad que, mira, las casas están muy descuidadas, al igual que los negocios, demasiados grafitis, vayas a donde vayas, a unos 10 minutos andando del centro. Nos hemos alejado simplemente para ver
cómo vive la gente el día a día, ¿no, Juan? Sí, prácticamente. Por saber cómo es, ya que sabemos que no todo es perfecto. Fijaros por aquí en este barrio también. Así que, bueno, es una pena. Voy a guardar la cámara por si acaso. Acabamos de volver al Royal Mile, que está cerca del castillo y está dentro de la fortaleza, para comentaros una cosa curiosa. Si os fijáis, todos los edificios son altos, son muy altos. Y estos son altos desde la época, desde que se construyeron, porque todo esto era un fuerte y los edificios solamente se construían para arriba. Bien, los viajeros que venían aquí se quedaban asombrados porque eran edificios muy altos, sobre todo en las calles muy estrechas, porque detrás de estos edificios hay calles estrechas también. El problema, que estos edificios no tenían baño, así que la gente tenía que tirar todas las heces por la ventana, y en los lugares que son muy estrechos todo eso se encharcaba y demás. Así que a veces cuando pasabas por esos barrios te llegaba hasta las rodillas y olía fatal. De todas formas, esta es la mejor hora para venir. Son las 7 y 12 minutos y podéis ver que todo esto está muy tranquilo. No sé si podéis escuchar la gaita del fondo, está muy tranquilo. Cuando vinimos esta mañana todo esto estaba petado. Y luego tenéis también ese camino que lleva hacia el castillo de Edimburgo. Esta es la mejor hora para venir y os lo recomiendo, la verdad. Sí, a nosotros nos está sorprendiendo. Pues todo lo que empieza, acaba, y este vídeo ha llegado a su fin. Ha sido un placer poder mostraros Edimburgo desde una perspectiva personal, diferente, junto al colega Juan. Y bueno, espero que nos sigáis en las siguientes aventuras. Viene un coche, me van a atropellar, pero yo voy a despedir este vídeo. Y bueno, si te ha gustado, dale like, suscríbete. Si crees que debo de mejorar en algo, simplemente coméntamelo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un placer y recuerda, gracias. Jolly mariners who loves to take a dram, I'll tell you of a Robert Bones who over the sea then come. He's known to letter to the king on the 11th of July, to see if he would accept him if he's jovial company. Oh no, no, said the king, this thing can never be, but I fear you